Antes de examinar las técnicas de corrección de offset, vamos a ver una de las causas más importantes de este offset, que es el desapareamiento. El desapareamiento, que se conoce en inglés como mismatch, es el proceso por el cual dos dispositivos diseñados idénticos resultan que no tienen, una vez fabricados, no tienen los mismos valores de los parámetros. Si nos fijamos, por ejemplo, en este transistor y esto otro de aquí, a los cuales vamos a llamar M y M', pues tenemos que, aunque el transistor M y el transistor M' se han diseñado exactamente igual, el transistor M tendrá un conjunto de parámetros P, el transistor M' un conjunto de parámetros P', y por lo general P y P' son diferentes. Estas diferencias están relacionadas con el proceso de fabricación. Consideremos un lote de fabricación al que hemos llamado RAM de fabricación I. Pues bien, este RAM está caracterizado por un conjunto de parámetros P sub I que por lo general tampoco es exactamente igual al conjunto de parámetros P sub 0, que son los valores nominales de los parámetros que vienen en el manual de la tecnología. Esta diferencia, por supuesto, estará dentro del margen de tolerancia que el fabricante ofrece en el manual de la tecnología. Dentro de ese RAM, pues encontramos que cada una de las obleas va a tener también un conjunto de parámetros cuyos valores son ligeramente diferentes entre ellas. Así, P sub I J pues no será igual que P sub I J más 1, etc. Incluso dentro de la misma oblea, dos chips diferentes pues van a tener valores para los parámetros de fabricación ligeramente diferentes. Todo esto se debe a que durante el proceso de fabricación estos parámetros sufren un cierto scattering a lo largo y ancho de la oblea. Esto es incluso así dentro de un mismo chip. De manera que tendremos que el comportamiento eléctrico de los transistores inicialmente diseñados iguales, pues no va a ser exactamente el mismo. En el caso de los transistores MOS, este problema fue estudiado por Marcel Pelgrom en el año 1989. Y en este artículo dice que para cualquier parámetro eléctrico cuyo valor esté relacionado con el área del dispositivo, la varianza de la diferencia entre los valores que toma este parámetro en dos dispositivos inicialmente diseñados idénticos viene dada por esta fórmula, que es la suma de un término que es inversamente proporcional al área de los dispositivos y otro término que es proporcional a la distancia que los separa. En estudios posteriores se han añadido términos que son proporcionales a 1 partido por omega cuadrado por L o a 1 partido por omega por L cuadrado, con el fin de corregir los efectos de borde que afectaban a la fórmula original. Básicamente, el mensaje es que mientras más juntos estén los dos dispositivos, o mientras más grandes, o sea, más área ocupen, pues más pequeña será la dispersión que sufren los parámetros del proceso, o sea, más iguales serán los parámetros del proceso para cada uno de ellos y por tanto más parecidos serán sus parámetros eléctricos, por tanto más apareados, mejor apareados estarán.